A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos que nos sigue semana a semana a decir las cosas como son. César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe les damos la más cordial bienvenida. En esta oportunidad trataremos un problema que está viviendo la sociedad ecuatoriana, y la sociedad ecuatoriana a partir de octubre se encuentra involucrada en un serio conflicto. Hemos invitado a Alicia Arias, ella es abogada y es experta en solución de conflictos, para que nos dé luces y decir las cosas como son sobre cómo se solucionaría este problema que está viviendo la sociedad ecuatoriana. Alicia, bienvenida. César, bienvenido. Gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Patricio. Siempre un cordial saludo para Alicia. Es un gusto, es un honor tenerte en el programa. Yo diría que octubre de alguna manera marca un antes y un después en América Latina, pero sobre todo en el Ecuador, en el sentido de que esta gran convulsión social sacó a flote o nos puso frente al espejo en unas circunstancias o en un conjunto de circunstancias que aparentemente el país estaba superando. Hablo de los ismos: regionalismo, racismo, clasismo, y parecería que incluso la coyuntura está atrapada o está entrampada en un juego en donde solo unos quieren ganar y otros no están tampoco dispuestos a perder. Tenemos una experta en el programa que nos va a dar como orientaciones, luces, en cómo se podría visualizar o qué podría pasar para que la sociedad pueda desactivar este ánimo de crispación, este ánimo de fragmentación, esto que la sociedad vive, querida Alicia. Muchas gracias, César. Yo no sé si te voy a poder dar una solución a esto, pero sí comentar pues un poco con ustedes dos todo lo que ha pasado, ¿no? Las consecuencias de cómo se manejó esta crisis, porque fue una crisis la que enfrentamos en el mes de octubre, y estas consecuencias cómo no han permitido ir más adelante, porque obviamente los errores fueron desde anterior, ¿no? Desde la forma en cómo manejamos esta crisis, ¿no es cierto? Si bien tuvimos la asistencia de expertos y algunos sectores se pusieron a trabajar en eso, creo que el país no tiene una política clara de cómo enfrentar este tipo de situaciones, no tiene una política clara de cómo resolver sus conflictos, más allá de lo clásico que es irse a un juicio, más allá de problemas clásicos como irse a la Corte Interamericana. Es importante lo que dice Alicia, y el conflicto del mes de octubre, la crisis del mes de octubre, lejos de irse solucionando en el camino, se fue agravando, y llegamos al 12 de octubre en el que por una mediación se sentaron las dos partes en conflicto, pero en realidad no fue una negociación, fue una imposición. Es decir, uno de los actores, el movimiento indígena, simplemente consiguió su objetivo. Es decir, la mediación, a entender de nuestros televidentes y de quienes nos acompañan a decir las cosas como son, sería un acuerdo que satisfaga a las partes. Sin embargo, eso en octubre no sucedió. No sucedió, y la verdad es que a mí hasta me apena que tenga la etiqueta de mediación, porque realmente, como yo te digo, esto fue una crisis, y creo que los expertos que estuvieron a cargo de esta crisis lo que te intentaron es manejar la crisis y dar una solución a través de un mecanismo que se maneja un poco distinto a lo que vimos ahí. Efectivamente,
para la crisis se tenía que trabajar desde antes. Creo que así lo venían haciendo las partes. Lo digo creo porque la ciudadanía no tenía ningún conocimiento, ¿no es cierto?, de que cómo se estaba manejando esto. Los problemas vinieron una semana antes y nosotros no sabíamos, no había mucha información de cómo se iba a enfrentar estas cosas. Entonces, ¿qué supimos nosotros? El resultado el domingo con esta presentación, para mí televisiva, de algo ya decidido, ¿no es cierto? Y como tú bien dices, que nos hace tener esta idea a los ciudadanos desde afuera, de que no se mediaba, sino que había una parte que imponía y otra que obedecía. ¿Cómo se da? ¿Qué es lo que peor que se da en esto? Más allá de televisarlo, no, es muy difícil televisar un conflicto. Yo entiendo que por la situación de los indígenas, la cultura indígena es oral y ellos habían solicitado que se haga esto a través de la televisión. Se intentó presentar un resultado, en mi punto de vista. Pero jamás tú puedes manejar un tipo de conflicto de esta forma televisada. ¿Y qué pasó después? Que no tuvimos claridad de los acuerdos a los que se llegaba. No los ciudadanos, peor aún las partes, como bien dice Patricio, las partes eran las que ninguna de las dos sintió que ganó y no había claridad de qué venía después. Bueno, a mí me parece que si uno pone en contexto la situación que vivió el Ecuador, hay algunos elementos sui generis bastante curiosos, y es que después de los días de protesta parecería que este acuerdo previo que tú mencionas, Alicia, de alguna manera desactivó la protesta, pero no desactivó la insatisfacción de las partes. A diferencia de Bolivia y Chile, en donde no se desactiva ni la protesta, ni tampoco se desactiva la insatisfacción, algo que los actores, sin embargo, no dejan de reconocer es que aun cuando haya sido mala la negociación o los mecanismos que de alguna manera permitieron que de alguna forma se atemperen los ánimos, en el caso ecuatoriano es como un cuento de realismo mágico. Al otro día las cosas volvieron, o aparentemente volvieron, a su cauce. ¿Qué peligroso puede ser el no cerrar adecuadamente una mediación y al otro día hacer de borrar y cuenta nueva? Eso puede exacerbar más aún los ánimos. Claro, como no hubo seguridad, lo que se hizo es el manejo de la crisis. El manejo de la crisis, el primer principio que es evitar la violencia. Y efectivamente creo que eso es lo que se logró y creo que fue el único resultado positivo a la vista de los ciudadanos, el haber parado la crisis violenta en ese momento. Pero al no tener las reglas claras de lo que viene después, lo que yo voy creando es una situación que sube la ansiedad de las partes, que sube la insatisfacción en las partes, y sobre todo porque, si ustedes se fijan, no tuvimos ninguna información. Es decir, se iba a revisar el decreto, bajo qué términos, o por lo menos bajo qué periodo de tiempo íbamos a hacer. Cuando uno llega a un acuerdo en este tipo de conflictos, necesita un proceso a seguir. La mediación no termina a veces solo con el acuerdo. Cuando son mediaciones complicadas como estas, con varias partes, y además porque habían más de dos partes y con varios intereses, hay un proceso para cumplir el acuerdo que se dio. Y en ese proceso no se aclararon los pasos a seguir, ni para la ciudadanía, y estoy segura que no para los actores. Por eso es que vemos tantas inconsistencias, ¿no? Por un lado se reúnen unos, por otros, hay actores queriendo entrar a la mesa que no se les deja. Entonces hay un desorden, se vuelve a desordenar el principio del conflicto, que estaba en un principio poniéndose orden. Se vuelve a desordenar y eso crea obviamente insatisfacción. Y para solo terminar con tu pregunta, ¿qué produce eso en la ciudadanía? Produce una sensación de inseguridad e insatisfacción mayor. Eso, si se acumula, puede causar problemas mayores en el futuro. Alicia Arias, nuestra invitada abogada y experta en solución de conflictos, ha dicho que los mediadores, no le gustó la actitud de los mediadores, es decir, el representante de las Naciones Unidas en el Ecuador y el representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el Ecuador también, no jugaron el rol adecuado del mediador o no tuvieron la experiencia suficiente. Para resolver un conflicto debería haber un hombre o una mujer, mediador o mediadora,
que conozca y sea experta en la resolución de conflictos. Dio la impresión entonces de que los mediadores no tuvieron la capacidad, sino solamente la buena voluntad para resolver el conflicto. Creo que debe haber capacidad. Naciones Unidas viene por años manejando este tipo de sistemas. Debe existir la capacidad y, como te digo, lo que vimos no es un proceso de mediación normal en el que hay mucha más interacción entre las partes. Para mí era como una presentación de actores con acuerdos previamente establecidos. Lo que yo sí te tengo que decir, y de acuerdo a conversaciones que hemos tenido varios grupos de mediadores, es que sí se esperaba un poquito más de manejo del espacio, y ustedes que son comunicadores saben eso, se podía manejar, aunque esté televisado, mejor el espacio en cuanto a las intervenciones, en cuanto a puntualizar lo que el uno y el otro querían como puntos específicos, en cuanto a explicar, sobre todo explicar, si ya no se manejó el diálogo, explicar la solución a la que se llegaba. Que eso es lo que a mí me parece mucho más grave. No puede ser la solución, bueno, se para aquí el conflicto, eso está muy bien, pero después, ¿qué hacemos? Porque entonces se vuelve atrás. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí sí yo creo que se necesitaba una intervención un poquito más fuerte, en el sentido de por lo menos puntualizar en qué quedábamos. Y tal vez nosotros que veíamos la intervención podíamos estar hasta un poco más tranquilos al respecto. Me da la impresión que ese día se expuso públicamente una suerte de disputa o medición de fuerzas en cuanto a la capacidad organizativa de movilización de protesta. Por eso no deja de extrañarnos que después de la desactivación del vandalismo, de la protesta, de los saqueos que hubo en algunos lugares, han venido produciéndose una diplomacia del micrófono. Es decir, los líderes indígenas dicen, el gobierno les responde, y prácticamente parecería que todo se decide en la opinión pública, cuando yo creo que procesos de negociación de estas características requieren, como tú dices, Alicia, un manejo más técnico, más profesional. Creo que hay temas extremadamente sensibles como para que se haga una cultura del micrófono, la alternativa para resolver las cosas. Precisamente por eso es que uno de los actores de conflicto, midiendo fuerzas frente al otro actor, pidió que sea mediático. Y yo diría, como ya lo ratificó también Alicia, que una solución, una negociación de conflictos, una resolución de conflictos no puede ser mediatizada, no puede ser el espacio público, sino más bien deberían ser al interior los acuerdos. Hizo bien en un momento determinado en suspenderse esa negociación que se transmitía en vivo y en directo, e irse a un acuerdo de donde ya salió la resolución adoptada. Entonces se manejó también con intereses mediáticos, precisamente para lo que César decía, medir fuerzas al interior de los actores. Sí, miren, muchos conflictos internacionales, e incluso más graves todavía, hay siempre esta opción de que la gente quiere saber, la prensa tiene la libertad de pedir. Entonces, ¿cómo se maneja? Generalmente lo que se hace es manejar el proceso a puerta cerrada, porque es delicado y necesitas la confidencialidad y necesitas que la gente se sienta cómoda, y dentro de la crisis hay un poco de relajamiento para buscar soluciones más adecuadas, y no se impide el derecho de estar informados, porque lo que se hace es, dentro del proceso se escoge el momento en el que se abre a la prensa, y se podía hacer una rueda de prensa, por ejemplo, ya el momento en que se ponía sobre la mesa la solución a la que las partes habrían llegado. Y eso hasta se puede preparar, ustedes como comunicadores saben, y se puede contestar hasta preguntas. Así se lo maneja a nivel internacional. Creo que eso también podía ser el primer acuerdo dentro de esta negociación, ¿no? Si lo queremos poner en público, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor forma? No solo para las partes, sino para la gente los ciudadanos que estábamos viendo. Esa es una parte que me parece que se quedó de lado, y obviamente la otra parte que también creo que no se tocó, y era un punto para mí de acuerdo entre ambas partes, era el asunto de la violencia, ¿no? Estos grupos violentos que salieron a las calles, que no fueron los grupos indígenas, que no estuvieron con la gente que estaba genuinamente protestando sin violencia. La violencia, estos grupos, yo oí a ambos lados la queja contra esto y el estar inconformes contra esto. Entonces yo creo que tenía que haber también algún acuerdo respecto a qué vamos a hacer
para que no nos vuelva a pasar de esta manera, para que podamos salir, sí, tal vez en el futuro a protestar, pero no de la forma violenta que en esta última vez se dio, que creo que con estos grupos infiltrados, creo que no hemos tenido una parecida en los últimos tiempos, ¿no? O sea, con ese nivel de violencia. Ahora, en una situación tan delicada de altos niveles de conflictividad social, poner la balanza entre ganadores y perdedores es muy complejo. Indudablemente todos dirían que perdimos en los días de desactivación, pero a mí me parece que también el análisis se ha dejado de observar o de analizar quienes efectivamente estaban tratando de generar el caos y desde esa lógica de desbaratar la institucionalidad ganaron. Algo que se ha dicho en algunos análisis de América Latina sobre revueltas, revoluciones, climas de convulsión, es que uno de los ganadores cuando hay inseguridad, cuando hay caos, es el crimen organizado. O sea, cuando no hay instituciones, cuando no hay seguridad, cuando el aparato del Estado no responde a demandas, se crean estos paraestados, ¿no? Es decir, la manera como se administra la justicia, cómo se resuelve problemas y además cómo opera la delincuencia, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el sicariato, la venta, entre comillas, de seguridad privada. Entonces yo creo que ahí hay un tema pendiente que me parece que no hay que dejar de mirar. Porque claro, en 12 días donde una ciudad está en indefensión puede circular de mejor manera el microtráfico de droga. Así es. Y esas son algunas cosas que se han dicho y a mí me parece que se podría profundizar también. En algún momento dijimos aquí en estas cámaras que no hubo ni ganadores ni perdedores, pero esa es la sensación de quienes hacemos la opinión desde el mejor punto de vista. Sin embargo, la clara satisfacción del movimiento indígena al sentirse ganadores de la negociación, entre comillas, generó una continuidad del conflicto. Ese conflicto sigue y se manifestó en la prohibición para que entren las brigadas de salud y de un programa del gobierno hacia una comunidad indígena, Tigua concretamente. Entonces, el impedir el libre tránsito, violando una disposición constitucional clara y establecida, quiere decir que hay un incremento en el conflicto entre los actores. Los unos impedían el movimiento indígena y los otros querían ingresar el Estado y el gobierno. Entonces, lejos de solucionarse ese conflicto, se está incrementando. ¿Qué hacer entonces ahora? Nos preguntamos los ecuatorianos. Yo, en mi opinión, para mí lo que vendría ahora es organizar primero todo esto, ¿no es cierto? Como que el acuerdo se nos fue de las manos, ¿no es cierto? Estuvimos todos satisfechos con parar ahí la protesta, pero no vimos más allá. Yo creo que ahorita hay que organizar eso, ver, tomar tema a tema. ¿Cuál es la agenda? Yo les pregunto a ustedes que son periodistas, ¿cuál es la agenda que este conflicto está siguiendo para su solución? Porque siempre después de conflictos, cuando hay una intervención más aún de mediación, queda una agenda por cumplir. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué temas se han quedado por fuera y cuáles son los importantes que a lo mejor no estamos tratando? Hay que organizar. La otra cosa que hay que organizar es los actores. Estamos viendo que si bien esta mediación estuvo entre el Estado y el gobierno ecuatoriano y las comunidades indígenas, hay otros actores que también son parte de este conflicto. Entonces no vamos a poder resolver si no estamos todos en la mesa. El caso de los trabajadores, por ejemplo. Por nombrar uno de los muchos otros actores que habemos, y obviamente nosotros como sociedad civil, como ciudadanos, somos un actor también que debería estar en la mesa. Si bien son nuestros intereses los que van a ser negociados o planteados, entonces yo creo que la primera cosa que viene ahora es organizar este caos, crear una agenda y informar. Si nosotros los ciudadanos estamos más informados de que se está haciendo el intento, creo que eso nos va a dar mayor tranquilidad. Algunos querremos participar activamente con elementos positivos para esta solución. Yo creo que sí hay muchos también de este tipo de ciudadanos y de organizaciones que están dispuestas a arrimar el hombro, pero hay que organizar el acuerdo. Bueno, Patricio, yo diría que hay que poner una alerta en el sentido de impedir que los intereses en un año electoral rebasen las posibilidades ciertas y plenas de construir un país con un acuerdo sostenido a mediano y largo plazo. Hay que advertir esto porque una de las cosas que han sucedido inmediatamente después del conflicto es medir la potencialidad de los líderes, de quienes lideraron, con la finalidad de saber si que pueden ser o no candidatos.
Y yo creo que sería una tamaña irresponsabilidad que la discusión no resuelta trate de resolverse en las urnas. Creo que esto rebasa porque están temas de violencia, hay temas de economía, temas de democracia, temas de interculturalidad y cultura de paz, temas de medio ambiente. Y yo creo que todos estos temas nos permiten hablar de una agenda de país, pero insisto que rebase la coyuntura electoral. Alicia nos ha dicho que deben participar en una negociación todos los actores, y uno de los actores importantísimos también fue la sociedad civil. La sociedad civil fuimos los más afectados por el conflicto, porque realmente fuimos efectos del terror que generaron los grupos infiltrados aparentemente en el movimiento indígena. Fue la sociedad civil la que estuvo resguardada, no salía, no podía movilizarse. Pero ¿cómo participa la sociedad civil? ¿Quién le representa a la sociedad civil en la participación, en la solución de este conflicto en que está el gobierno, el movimiento indígena y más allá del gobierno diría el Estado? Porque sí, estaban todas las funciones del Estado participando en esa negociación, pero ¿quién le representa a la sociedad civil? ¿Va a seguir inerme? ¿Va a seguir silenciada? ¿Cuál sería la solución para que la sociedad civil esté allí presente? Sí, y tú tocas un punto súper importante. Cuando yo veía la televisión, sí, estaban los representantes de las instituciones del Estado y no habían representantes de sociedad civil, y sí es difícil determinar quién representa a la sociedad civil, pero sí tenemos algunos líderes en las organizaciones conocidos que pueden, esto es un punto que con César hemos conversado un montón, sí tenemos algunos líderes de sociedad civil que han venido poniendo puntos sobre la mesa para tratar de buscar soluciones. Tenemos la mesa de la convergencia, por ejemplo, donde convergen tanto trabajadores, profesores, organizaciones civiles, organizaciones de jóvenes, de mujeres. Hay algunos espacios colectivos que tienen representación y que al menos deberían tomarse en cuenta para esto. Decíamos con César que necesario es, por ejemplo, mientras el conflicto se soluciona, qué necesario es comenzar a invitarle a la sociedad a dialogar, pero de una forma mucho más técnica, un diálogo más rico, más efectivo, que realmente alcance acuerdos y que esos acuerdos se vayan cumpliendo con el monitoreo de todos. Y hay invitaciones de muchas organizaciones para comenzar en eso, porque como tú decías, ¿no?, los ciudadanos, al haber sido afectados, especialmente Quito, tenemos que decir, en la parte más medular de la protesta, ¿no es cierto? Sí necesitamos también de estos espacios donde se puede expresar lo que ha pasado y también se puedan tomar medidas a futuro para que las cosas no se den. La solución de conflictos no solo viene en el conflicto, viene en la prevención, la solución y la resolución. Así es, bueno, yo diría, Patricio, que este encuentro por un Ecuador de paz, de diálogo, indudablemente tiene que tener como protagonista la sociedad civil. Y ahí quisiera remarcar el papel que ha hecho la Mesa de Convergencia, la Plataforma por la Democracia y los Derechos Humanos. Están activistas jóvenes muy importantes, yo diría ahí mencionar el Cabildo Cívico, diálogo diverso. Pero a mí me parece clave que este diálogo debe ser pedagógico, transparente, democrático, creativo. Pero hay un actor que en estos diálogos es importante relevar y resaltar, yo diría no en el Ecuador, sino en América Latina, y son los jóvenes. Creo que ahí hay un trabajo sostenido que hay que hacer con los jóvenes, sobre todo en temas de cultura de paz, frente a una situación inerme que les deja sin empleo, sin posibilidades de estudio, con las esperanzas fracturadas. Pero lo importante es precisamente la organización de la sociedad civil como el actor más importante, no solo en la resolución de conflictos, sino en la convivencia social. Estamos festejando las fiestas de un aniversario más de la Fundación Española de Quito, y el programa Al Pan Pan quiere ofrecer como un homenaje una canción que surge precisamente de este espacio, una canción en la que también decimos las cosas como son. Al Pan Pan. Qué lindo es venir a Quito.
con su gente te reciben, con encanto y mucho amor. Linda gente quiteña, esta tierra equinoccial, tienes hermosa cuna, y esta gente sin igual. Tienes hermosa cuna, y esta gente sin igual. Quito, ciudad antigua, relicario colonial, con encanto moderno, metrópolis sin igual. Por eso te declararon patrimonio cultural, con mucho merecimiento de toda la humanidad, con mucho merecimiento de toda la humanidad. Subes al Pichincha, tienes aquí tú a tus pies. También desde Lichimbía la disfrutas otra vez. Pero el encanto es su gente, que le brinda todo amor a la ciudad más bella del mundo, el Ecuador. A la ciudad más bella del mundo, el Ecuador. Linda gente quiteña, esta tierra equinoccial, tienes hermosa cuna, y esta gente sin igual. Tienes hermosa cuna, y esta gente sin igual. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.